Un simple trazo de tinta en un mapa cambió para siempre quién pagaba impuestos, a qué escuela iban los niños y hasta dónde llegaba la policía. Un error aparentemente pequeño, una línea mal dibujada, desató pleitos, cambios de nombre en pueblos y decisiones legales que afectaron a miles de familias. Te mostraré cómo una equivocación en papel se tradujo en tierra perdida o ganada, con ejemplos fáciles, como cuando pones mal la dirección y te llegan las facturas del vecino, o cuando el GPS te cruza a otro estado sin querer. Verás quién cometió el error, porque nadie lo notó al principio y cómo se resolvió, o no, después de años de discusiones. Aprenderás a mirar un mapa con ojos críticos y a entender que una raya no es solo tinta, puede mover fronteras y vida. Quédate, porque al final entenderás mejor por qué esos límites importan y cómo evitar que una simple equivocación nos juegue una mala pasada, con un toque de humor, todo por culpa de un cartógrafo apurado y un café volador. ¿Qué entendemos por error cartográfico? Un error en un mapa es cualquier información dibujada o escrita allí que no coincide con la realidad sobre el terreno, con la fuente confiable que debería representarse. Puede tratarse de coordenadas mal copiadas, de una etiqueta colocada en el lugar equivocado, de símbolos que nadie entiende o de una leyenda que miente por accidente. Cuando un mapa dice que un camino sigue derecho y en la realidad gira, o cuando una línea que debería separar dos propiedades aparece corrida hacia un lado, estamos frente a un error cartográfico. No siempre es un fallo dramático, a veces es simplemente una falta de actualización, calles nuevas, cursos de ríos cambiados o construcciones que no salen en la versión antigua. Hay varios tipos comunes de errores y cada uno tiene sus ejemplos cotidianos. Los errores de transcripción ocurren cuando alguien pasa datos de un papel al ordenador y teclea mal el número de referencia, es como escribir calle Luna en lugar de calle Lupa porque la letra se parecía. Otro tipo son los errores de escala. Un mapa muy pequeño no puede mostrar detalles pequeños y entonces las líneas se simplifican, como cuando dibujas una ruta en una postal y no incluyes todas las curvas. También existen los errores por interpretación de fuentes. Si dos documentos antiguos dicen cosas distintas, el cartógrafo debe elegir, y a veces acierta y a veces no. Las limitaciones técnicas producen su propia clase de problemas. Al pasar mapas a formato digital, los puntos pueden encajar en la cuadrícula del sistema y desplazarse ligeramente, y los receptores GPS pueden dar lecturas poco precisas en zonas con árboles densos o edificios altos. La proyección del globo a una hoja plana también obliga a estirar o comprimir áreas. Explicado de forma sencilla, es como intentar abrir una naranja y poner su piel sobre una mesa, algo se va a deformar. Además, los símbolos y colores mal elegidos confunden. Si se usa el mismo tono para dos tipos de límite distintos, el lector puede creer que son la misma cosa. Los errores suelen detectarse por contraste con la realidad y se corrigen mediante comprobaciones en terreno y revisiones cruzadas de fuentes. Un equipo puede comparar la foto aérea con el mapa digital, o enviar a alguien a verificar un mojón o un poste en la calle. En la vida diaria nos topamos con estos fallos cuando una aplicación de rutas nos manda por un camino cortado o cuando el correo llega a una dirección vecina por una confusión en la división de manzanas. Molesta, pero generalmente solucionable. Y si te sirve de consuelo, los cartógrafos también se ríen cuando un punto que debía marcar una fuente termina señalando una fuente de problemas. Tipos comunes de errores en mapas. Al convertir la superficie curva de la Tierra a una hoja plana siempre se introducen distorsiones que afectan tamaño, forma o distancia. Eso es lo que llamamos errores de proyección y de escala, y son de los más comunes. Algunas proyecciones hacen que las zonas cercanas a los polos aparezcan enormes en comparación con las tropicales. Por ejemplo, una isla en latitudes altas puede verse más grande de lo que es en realidad, mientras que otras intentan conservar distancias pero deforman la forma de los continentes. En la vida cotidiana esto se traduce en que un mapa de carretera con una escala mal indicada te hará calcular mal el tiempo de viaje, y nadie quiere llegar tarde a una cena por culpa de un número mal puesto en la leyenda. Las etiquetas y los símbolos también fallan con frecuencia. Un nombre mal colocado, un pueblo rotulado en la posición equivocada o un símbolo que no corresponde a la realidad pueden confundir mucho. Imaginarse un parque donde solo hay un estacionamiento puede arruinar un picnic. Además, la elección de colores y símbolos importa. Si la paleta no considera personas con daltonismo, algunos datos quedarán ocultos para una parte del público. La leyenda es la guía, y cuando la leyenda es errónea o falta, el mapa deja de ser mapa y se convierte en un juego de adivinanzas. Los errores de datos y de digitalización vienen de fuentes desactualizadas o de procesos automáticos que no siempre son perfectos. Un callejón nuevo que no aparece en una cartografía vieja puede provocar que un repartidor dé vueltas, y un límite municipal basado en un plano antiguo puede ser distinto del que se usa en la oficina de catastro. La georreferenciación, que es asignar coordenadas reales a un mapa, puede fallar si se usa un sistema de referencia distinto. Eso genera desplazamientos entre capas de información y termina en molestias, como coordenadas que apuntan al lado equivocado de la calle. La precisión y la resolución condicionan qué tanto detalle muestra un mapa.
Los mapas raster de baja resolución borran detalles pequeños como sendas o riscos, y las curvas de nivel generadas por interpolación pueden simplificar pendientes reales, haciendo parecer una subida menos empinada de lo que es. Por otro lado, los errores al imprimir o al recortar mosaicos en mapas web provocan que falten bordes o que aparezcan líneas duplicadas. En actividades como excursionismo o planificación urbana, confiar ciegamente en mapas con poca resolución puede tener consecuencias prácticas incómodas. Finalmente, no olvidemos los errores humanos, desde una mala transcripción de coordenadas hasta un simple error tipográfico en un nombre. También existen diferencias de criterio entre distintas instituciones al dibujar límites administrativos o políticos, y esas discrepancias se notan cuando dos mapas no coinciden exactamente. Un caso cotidiano es la disputa entre vecinos sobre dónde termina un jardín y empieza la acera. No es romántico, pero sí muy real. Un poco de humor ayuda, el mapa no miente, pero quien lo hizo a veces sí estaba distraído. De garabatos a pergaminos, la historia de los mapas. Las primeras representaciones del territorio eran dibujos sencillos hechos por personas que querían recordar caminos, ríos o límites de casa. Un ejemplo real es el mapa babilónico en arcilla conocido como la Imago Mundi, que no era una obra científica sino una manera práctica de ordenar el mundo según quienes lo hicieron. Muchas culturas usaron materiales locales, piedras, pieles y tablillas de arcilla. Cada soporte influía en lo que se podía dibujar y en cuánto duraría el mapa. Con el tiempo surgieron técnicas más refinadas y materiales más duraderos. El pergamino y el vitela, pieles de animal tratadas para escribir, permitieron a monjes y eruditos copiar mapas en los scriptorium con mayor detalle. Eran costosos, pero resistentes al paso del tiempo. En los puertos del Mediterráneo aparecieron las cartas portulanas, que mostraban las costas con sorprendente precisión para la época y ayudaban a los marineros a navegar entre islas y puertos. Si piensas en un ejemplo cotidiano, es la diferencia entre dibujar la ruta a la panadería en un servilleta y recibir un folleto plastificado con las calles principales. Las herramientas también cambiaron la manera de representar el espacio. Conceptos como la latitud y la longitud organizaron el mapa con una especie de rejilla imaginaria para situar lugares. En palabras sencillas, son líneas que permiten decir dónde está algo comparándolo con el norte y el ecuador. Inventos como la brújula y el astrolabio ayudaron a situarse en el mar cuando no había referencias en tierra, algo similar a usar el sol o las estrellas para orientarte en una excursión. Más tarde, la imprenta permitió multiplicar mapas. Antes, cada copia era única, ahora muchos podían tener la misma hoja. Los errores humanos siempre formaron parte de la historia cartográfica. Copiar mal una costa, rotular una isla con el nombre equivocado o interpretar mal un informe de un viajero podía transformar garabatos en nuevas realidades en papel. En la vida cotidiana sucede igual. Si alguien entrega un plano de un piso con una puerta en otro lugar, se arma un buen lío. La combinación de arte, técnica y equivocaciones fue modelando la cartografía hasta convertirse en la disciplina más precisa que conocemos hoy, y también en la fuente de anécdotas curiosas que muestran que, aunque la técnica avance, la mano humana sigue dejando su huella. Herramientas antiguas y modernidad, ¿por qué fallaban? Los instrumentos tradicionales de medición dependían en gran medida de la precisión manual y de materiales que cambian con el tiempo. Una cinta metálica se estira, una cadena se oxida y un jalón mal tensado ya introduce error. Un ejemplo cotidiano, si un agrimensor mide una parcela con una cinta poco tensa, la línea del límite queda desplazada, y luego el vecino coloca la cerca en el sitio equivocado. En la práctica eso provoca discusiones y demandas, no solo números en un papel. Además, muchas de esas herramientas no tenían un punto de referencia fijo y universal, por lo que pequeñas diferencias entre mediciones se acumulaban de forma casi imperceptible hasta producir desplazamientos apreciables. La brújula, que parece infalible, también falla por razones sencillas y muy terrestres. El norte magnético no coincide exactamente con el norte geográfico y además cambia según el lugar y el subsuelo. Un filón de hierro, una vía férrea o maquinaria pesada cercana pueden desviar la aguja. Si un topógrafo confía solo en la brújula sin corregir esa variación, su línea de rumbo se curva respecto al mapa verdadero. Es como seguir la flecha de un amigo borracho que insiste en señalar siempre hacia la barra. Parece fiable, pero no es exacto. Al pasar del terreno al papel surgen otros problemas. Transformar una superficie curva, la tierra, a una plana siempre exige compromisos. Esto se traduce en que algunas zonas del mapa se estiran y otras se achican, dependiendo del método empleado para aplanar el globo. Un truco sencillo para entenderlo es pelar una naranja. La piel no encaja perfectamente al ponerla plana. En la práctica, eso significa que dos mapas creados con métodos distintos pueden situar el mismo punto en lugares distintos sin que haya un error humano directo, sino por la propia forma de representar el mundo. La modernidad trajo GPS y sensores, pero tampoco son infalibles. Las señales satelitales pueden rebotar en edificios altos, perderse en cañones o verse afectadas por nubes ionizadas. En centros urbanos densos el receptor puede pensar que estás en otra calle por culpa de un rebote de señal.
Además, existen diferentes sistemas de coordenadas. Si se combinan dos mapas que usan referencias distintas sin convertirlas primero, los puntos no coinciden. Es como hablar en centímetros con alguien que responde en pulgadas, ambos miden lo mismo, pero hay que convertir para entenderse. Finalmente, la convivencia entre técnicas antiguas y modernas complica las cosas porque las fronteras legales suelen basarse en hitos físicos antiguos, piedras, árboles, mojones, que hoy han desaparecido o se han movido. Un hito natural como un árbol puede haber crecido, ser talado o desplazarse el terreno alrededor, y aún así la descripción legal lo conserva como referencia. Lo más práctico hoy es combinar métodos, usar mediciones modernas para obtener precisión, pero respetar y documentar los hitos originales. En otras palabras, no tirar la brújula vieja hasta comprobar que el GPS no se empeñe en enviarte al jardín del vecino. El papel del cartógrafo, humano y falible. Los cartógrafos convierten observaciones del terreno en símbolos, líneas y colores sobre un papel o una pantalla, y en ese proceso toman decisiones constantes que implican juicio humano. No existe una única forma correcta de representar una montaña, un río o una frontera cuando hay que reducir gran cantidad de detalles a un formato legible. Elegir qué simplificar, qué destacar y qué omitir es parte del oficio. Por ejemplo, al dibujar una costa muy recortada se suele suavizar su contorno para que el mapa no parezca un jaguar con demasiados dientes. Esa simplificación puede desplazar la línea real del mar unos metros o incluso más, lo que en contextos fronterizos puede adquirir mucha importancia. A la hora de ubicar un punto en el mapa, el cartógrafo trabaja con registros, medidas y a veces copias manuscritas. Errores sencillos se cuelan, una letra mal leída en el nombre de un pueblo, una coma olvidada en unas coordenadas, o la copia equivocada de una parcela en el plano catastral. Un ejemplo cotidiano, si alguien confunde km con m en una nota, la distancia en el mapa quedará multiplicada o dividida. En la práctica eso equivale a poner una calle donde no está o a desplazar una línea divisoria entre fincas. La persona que dibuja el mapa no es una máquina, se cansa, se distrae, comenta con un colega y a veces, sin querer, traza una frontera que luego se toma como oficial. También influyen factores externos. Presiones políticas o económicas pueden llevar a enfatizar una delimitación sobre otra, y el cartógrafo, por muy profesional que sea, interpreta instrucciones. En situaciones de tensión territorial, un pequeño gesto, como dibujar un arroyo que alimenta un valle de un lado o del otro, puede favorecer intereses concretos. A esto hay que sumar el problema de los topónimos. Nombres parecidos o repetidos en diferentes lugares provocan confusiones. Si alguien escribe San Juan sin indicar provincia, el mapa puede terminar señalando el San Juan equivocado. Son fallos humanos con consecuencias prácticas, a veces cómicas y otras veces serias. La tecnología ha reducido muchos errores, pero no los ha eliminado. Los satélites y el GPS ofrecen datos precisos, sin embargo, esos datos deben interpretarse y corregirse. Un archivo digital con coordenadas erróneas sigue siendo un archivo erróneo si nadie lo revisa. En la vida diaria eso es como confiar ciegamente en la ruta que da una aplicación sin mirar los letreros. A veces llega bien, y otras te lleva por un camino cerrado. El cartógrafo moderno actúa como editor y auditor, cruza fuentes, valida en terreno cuando es posible y documenta decisiones para que quienes usen el mapa entiendan las limitaciones. Finalmente, la responsabilidad profesional implica transparencia y revisión por pares. Cuando un límite resulta discutible, los mapas mejor hechos incluyen notas sobre el grado de certeza o fuentes utilizadas. Es algo similar a poner una nota en una receta indicando que cierto ingrediente puede variar según el gusto. En suma, el mapa refleja no solo el territorio sino también la mirada humana que lo interpretó. Reconocer la falibilidad del cartógrafo ayuda a tratar los mapas como herramientas útiles, pero no infalibles. Un poco de humor, al fin y al cabo, si el café del dibujante estaba frío esa mañana, nadie puede prometer que la línea haya quedado perfectamente recta. Errores de escala y proyección, el tamaño engañoso. Los mapas intentan mostrar una superficie curva en una hoja plana, y esa transformación obliga a estirar o aplastar partes del dibujo. Algunas proyecciones mantienen las formas cercanas a pequeñas áreas pero distorsionan el tamaño general, otras conservan las direcciones y deforman las superficies. Un ejemplo claro y fácil de recordar, en ciertos mapas una isla del norte puede parecer casi del mismo tamaño que un continente entero, cuando en la realidad no lo es. Ese efecto no es una ilusión mágica, sino resultado de la elección de proyección. La escala es la regla que dice cuánto se reduce la realidad para caber en el papel o en la pantalla. Cuando una escala se interpreta mal, por ejemplo al usar un mapa pensado para toda una región para medir terrenos locales, las distancias y las áreas calculadas dejan de ser fiables. Si en un plano urbano un centímetro equivale a cierta cantidad de metros, en un mapa de un país ese mismo centímetro representará muchos kilómetros. Confundir ambos es como poner una lupa a un plano y esperar que las casas mantengan su tamaño. En la práctica, esto puede hacer que una línea fronteriza trazada con una regla en un mapa pequeño resulte desplazada varios metros al llevarla al terreno.
Los sistemas de referencia, a veces llamados datum en el lenguaje técnico, también son culpables de malentendidos cuando no se combinan correctamente con la proyección. Un GPS y un mapa impreso pueden señalar puntos distintos si fueron diseñados con sistemas distintos. La diferencia puede ser desde varios metros hasta decenas de metros. Esto no es un misterio, es como comparar dos recetas que usan medidas distintas y esperar el mismo pastel. En trabajos legales sobre límites, esa discrepancia obliga a recurrir a agrimensores profesionales que apliquen una única referencia y una proyección consistente. En la vida cotidiana se ve de forma práctica, imprimir un mapa para una caminata en la montaña y ampliarlo en una fotocopiadora puede cambiar la escala sin que te des cuenta. Otro caso típico es medir parcelas con una regla sobre mapas antiguos. Los errores de escala y proyección hacen que una cerca termine en el terreno del vecino. Moraleja con un toque de humor, no discutas con alguien que jura que el mapa dice, si no sabes qué mapa y con qué escala lo dijo. Para evitar problemas, conviene comprobar la barra de escala, asegurarse de que todos usan la misma proyección. En asuntos de límites oficiales, contratar a un agrimensor que use datos modernos y consistentes. Líneas dibujadas a mano, problemas de precisión. Los trazos hechos a mano en un mapa introducen errores porque la precisión depende del pulso y del ojo del dibujante. Un pequeño desplazamiento en el papel puede traducirse en cientos de metros en el terreno real cuando el mapa está a escala. Además, al escalar una línea desde el papel hasta la realidad se necesita convertir centímetros en metros, y ahí es donde las imprecisiones se amplifican si no se usan herramientas exactas. A menudo ocurre que quien dibuja copia a ojo curvas de ríos, senderos o linderos sin medirlas correctamente. Por ejemplo, al reproducir un meandro de un río a mano, ese pequeño recorte puede mover la frontera hacia una finca vecina. Otro caso común es trazar una carretera o un camino que, por un ligero error de ángulo, deja fuera una casilla o incluye un terreno que en la realidad no da acceso. Es como dibujar una ceja y que quede torcida, a simple vista pasa, pero el resultado cambia la expresión completa. La naturaleza del soporte también afecta, la tinta se corre, el papel se estira, y el grosor del trazo añade una franja de incertidumbre. Sumado a eso, el planeta es redondo y los mapas planos requieren proyecciones. Si quien dibuja no considera cómo se distorsionan las formas en ciertas áreas, las líneas terminarán desplazadas respecto al terreno. Copiar mapas viejos a mano sin comprobar con mediciones sobre el terreno es una receta segura para discrepancias. Ríos que cambian de cauce, caminos modernos que no aparecen o colinas que quedan mal ubicadas por una mala interpretación del relieve. Para minimizar estos problemas se usan comprobaciones prácticas, verificar en campo con estacas, comparar con datos de GPS y revisar el trazado entre varias personas. Un ejemplo sencillo, un agricultor que confirma la ubicación de una alambrada midiendo con una cinta evita disputas posteriores que un plano dibujado a mano podría provocar. Al final, el dibujo a mano tiene su encanto, pero si de límites y propiedades se trata, mejor combinar la caligrafía con mediciones. La precisión no se ríe del pulso tembloroso, aunque nosotros sí podamos reírnos un poco. El viejo mapa que provocó una disputa. Los mapas antiguos se dibujaban a mano y se copiaban una y otra vez, lo que multiplicaba los fallos. Muchos de esos errores vienen de técnicas de medición limitadas, como depender de pasos y cuerdas para medir distancias o de dibujos hechos a ojo por viajeros. Un trazado pequeño, una raya movida sin querer, puede cambiar por completo dónde está una frontera sobre el papel. Errores comunes incluyen ríos dibujados en el lugar equivocado, puntos de referencia mal identificados y escalas que no coinciden entre copias. La palabra triangulación suena técnica, pero es simplemente medir ángulos desde puntos conocidos para ubicar otro punto. Si las medidas o los ángulos se toman mal, la posición resultante queda desplazada. Otro problema es la declinación magnética. La brújula no apunta exactamente al norte verdadero, y si no se corrige, todos los marcos de referencia quedan torcidos. En la vida cotidiana pasa algo parecido cuando mides mal para poner una estantería. Si te equivocas un centímetro, la tabla no encaja. Pequeño error. Gran molestia. Cuando un mapa antiguo se usa para fijar límites oficiales, la confusión se vuelve legal y práctica al mismo tiempo. Los impuestos pueden cobrarse a la parcela equivocada, una patrulla de emergencias puede cruzar de una jurisdicción a otra sin saberlo, vecinos discutiendo por el uso de un camino público terminan pidiendo que un juez decida quién tiene la razón. A veces se resuelve con acuerdos entre administraciones, y otras con peritajes que repasan el mapa original y las marcas sobre el terreno. Es como cuando dos familias reclaman la misma franja de jardín. Si el plano del arquitecto está mal, nadie quiere mover el árbol. En la práctica, un viejo mapa provocó una disputa porque las autoridades lo consideraron un documento válido y lo usaron como referencia formal. Un hito dibujado en el lugar incorrecto se convirtió en la base de títulos y permisos. Los peritos modernos comparan esos mapas con mediciones actuales. Hoy se usan satélites y receptores que dan posiciones muy precisas, pero el problema es que las decisiones previas ya estaban aplicadas.
Al final, una mancha de tinta o una coma mal colocada en un papel antiguo puede ocasionar reuniones, cursos de legalidad y cafés en ayuntamientos. Menos dramático que una guerra, pero suficiente para que muchos papeles terminen cambiando de escritorio. Cuando la política usa mapas como arma. Los mapas no son neutrales, una línea dibujada puede decidir quién tiene representación política y quién queda fuera. Cuando se trazan circunscripciones electorales, por ejemplo, colores y contornos no solo muestran geografía sino que pueden concentrar a votantes favorables en unos pocos distritos, eso se llama packing, o dispersarlos entre muchos para diluir su fuerza, cracking. En la práctica eso significa que barrios enteros pueden perder peso político sin cambiar ni una sola casa, y la gente lo nota en decisiones cotidianas, el colegio que toca, la calidad del alumbrado, qué proyecto comunitario recibe fondos. Las elecciones no son la única área afectada. Los gobiernos y partidos usan mapas para reforzar narrativas. Un mapa oficial puede incluir territorios en disputa, marcar fronteras con colores sólidos o simplemente omitir asentamientos de minorías. Un truco visual es escoger una proyección del mapa que haga parecer a un país más grande y poderoso. Explicar esto es sencillo. Un objeto redondo no se puede poner en una hoja sin deformarlo, como cuando tratas de aplanar la piel de una naranja. Esa lección visual altera la percepción pública, y la política explota precisamente esa percepción. La tecnología cambió las reglas del juego. Hoy las herramientas digitales permiten crear mapas con precisión de barrio, elegir calles y manzanas según datos demográficos y optimizar líneas para un objetivo político. Al mismo tiempo, existen herramientas para detectar y corregir sesgos, programas que generan distritos equitativos o plataformas comunitarias donde vecinos mapean servicios. Un ejemplo cotidiano, una pequeña localidad que se anexa a otra para acceder a mejores servicios. En la práctica, un trazo en el mapa puede significar acceso a agua potable o quedar excluido del reparto de impuestos municipales. Y sí, los mapas modernos vienen con algoritmos, algunos son útiles y otros, desafortunadamente, bastante astutos. Las consecuencias son prácticas y personales. Cambios sutiles en el trazado pueden afectar quién paga qué impuesto, qué escuela tienen tus hijos o si tu barrio recibe mantenimiento. Además, las fronteras naturales pueden moverse, un río que cambia de cauce puede llevar a disputas sobre qué lado pertenece un terreno, y ahí el mapa se convierte en arma legal y política. La mejor defensa es la vigilancia comunitaria, revisar planos catastrales, participar en consultas públicas y apoyar iniciativas de cartografía abierta. Porque al final del día, no es solo tinta en papel, es la línea que decide si te toca el pastel o te quedas mirando. Conflictos fronterizos nacidos de una raya mal trazada. Un error en el trazo de una frontera en un mapa puede dejar de ser un detalle cartográfico y convertirse en un problema concreto para personas y gobiernos. Muchas veces esos fallos nacen de algo tan sencillo como una línea mal copiada, instrumentos de medición antiguos o una mala interpretación de descripciones vagas en un documento. También influye el que un mapa antiguo se use por costumbre sin haberse verificado sobre el terreno. La tinta no siempre coincide con la realidad. A veces basta un centímetro en el papel para cambiar quién cobra impuestos, quién da las licencias y qué ley aplica en una calle. Los conflictos que surgen son prácticos y cotidianos, vecinos que de la noche a la mañana descubren que su parcela figura en otra jurisdicción, empresas que no saben a quién pagar tasas, o ambulancias que dudan si deben cruzar la raya para atender una emergencia. En casos más amplios la disputa afecta recursos, derechos de pesca, acceso a un pozo o a una cantera pueden depender de una raya. Por ejemplo, una granja que lleva generaciones cultivando puede verse reclamando por dos administraciones distintas. La gente se pelea por un terreno como si fuera una llave que abre mercados y servicios. Y sí, a veces la discusión llega al absurdo, dos municipios reclamando la misma farola como atracción turística. Los accidentes naturales complican el panorama. Cuando un río cambia su cauce por la lluvia o la fuerza de la corriente, la frontera trazada a partir del río puede quedar desdibujada. Si el cambio ocurre poco a poco, los gobiernos suelen aceptar pequeños ajustes. Si ocurre de forma brusca, la pelea puede intensificarse porque nadie quiere perder terreno. Lo mismo pasa en la costa, la subida o bajada de la línea de playa puede convertir una entrada de mar en un punto controvertido, y con ello cambiar quién explota los recursos marinos cercanos. Pequeñas islas o rocas, que en un mapa ocupan un punto, se convierten en motivos de disputa cuando bajo ellas hay algo valioso. Resolver estos conflictos exige caminos prácticos, mediciones modernas con GPS, acuerdos bilaterales, paneles arbitrales o simplemente conversaciones entre municipios. Se hacen nuevas mediciones, se colocan hitos en el terreno, a veces, se negocian intercambios de terreno para ordenar la vida diaria. Sin embargo, el proceso es lento y costoso. Familias y negocios siguen viviendo la incertidumbre mientras se discute sobre una raya que, en el fondo, podría haberse evitado con una revisión a tiempo. Y aunque suene gracioso, a veces la solución más humana es que los vecinos sigan compartiendo el pozo y las historias, mientras técnicos y abogados ajustan la tinta en el mapa.
Como un error cartográfico llega a los tribunales. Un error en un mapa puede convertirse en un problema legal cuando afecta a quien tiene la posesión o la responsabilidad sobre un terreno, como el pago de impuestos, el acceso a servicios o el derecho a construir. Por ejemplo, un propietario puede creer que su casa queda dentro de su estado o municipio según una copia impresa del mapa, mientras que las autoridades locales y los vecinos usan otra versión. Esas diferencias crean conflictos prácticos que a menudo terminan en tribunales. Las discusiones pueden empezar con demandas simples entre vecinos y escalar hasta pleitos más formales cuando están en juego límites municipales o estatales, o cuando hay valor económico importante involucrado. Antes de llegar a juicio suele haber varios pasos prácticos: revisión de escrituras, búsqueda en archivos públicos y contratación de un topógrafo para medir el terreno. El documento antiguo que alguien guarda en un cajón, una copia del mapa original, una escritura con referencias a mojones, puede ser tan importante como una fotografía aérea moderna. Si las partes no se ponen de acuerdo, se interpone una demanda conocida como acción de delimitación o de quiet title para que un juez determine legalmente la frontera. A veces se intenta mediar o arbitrar primero, porque ir a juicio es caro y largo, y además, a nadie le gusta discutir por la valla del jardín cuando podrían tomar café y hablar. En el juzgado el conflicto se resuelve con pruebas, mapas antiguos, registros catastrales, testimonios de vecinos y peritajes de topógrafo. El juez valora que muestra con más claridad la intención original. Hitos físicos en el terreno, como piedras o postes, suelen tener más peso que una línea dibujada en un mapa genérico. Los peritos explican en lenguaje sencillo dónde pusieron las medidas y por qué, y su testimonio ayuda a aclarar errores de interpretación. Si un mapa fue mal copiado o una coordenada se trasladó equivocadamente, el tribunal puede ordenar un nuevo levantamiento del terreno para corregir la situación. Las soluciones que dicta la justicia son variadas y prácticas. En algunos casos se confirma la línea tal como la han usado las partes durante años para evitar perjuicios, otras veces se corrige el límite y se obliga al propietario afectado a aceptar la rectificación o a recibir una compensación. También es frecuente ordenar que se coloquen nuevos mojones visibles en el terreno para evitar futuros equívocos. Y no falta al final con un toque humano. A veces los vecinos terminan negociando un intercambio de terreno menor para mantener la paz, o acuerdan compartir gastos de una valla nueva, porque, al fin y al cabo, una línea en un mapa no paga los chismes del vecindario ni las reparaciones del tejado. Peritos, topógrafos y correcciones en el terreno. En conflictos de linderos y errores cartográficos, los peritos y los topógrafos son quienes ponen la realidad sobre el papel, miden en el terreno, comparan con planos y dictaminan qué elementos del mapa están equivocados. Actúan como testigos técnicos. Su trabajo no es solo tomar medidas, sino explicar de forma clara por qué una línea que aparece en un mapa no coincide con lo que hay en tierra. Cuando las mediciones muestran discrepancias, su informe sirve para negociar entre propietarios o para presentar pruebas ante autoridades y tribunales. En el terreno usan herramientas que se entienden con facilidad: estacas, cintas, aparatos que reciben señales de satélites y cámaras en drones. Triangulación suena complicado, pero es simplemente medir ángulos y distancias desde puntos conocidos para situar otro punto con precisión. A veces bastan unas cuantas estacas y una buena observación ocular. Otras veces es necesario combinar GPS con fotos aéreas para resolver una confusión grande. Por ejemplo, un agricultor puede descubrir que una cerca está varios metros más dentro de su parcela. Un topógrafo marca el límite correcto con pintura y estacas, y así empieza la corrección práctica del error. Cuando se detecta un fallo en el mapa, el proceso típico implica resoberanos, volver a medir y colocar monumentos permanentes, piedras, pilares de concreto o señales registradas, que sirvan como referencia física. Luego se actualizan los planos en la oficina catastral o el registro correspondiente, es decir, lo que antes estaba solo en papel pasa a coincidir con lo que hay en el suelo. El perito redacta un informe detallado con las técnicas usadas, las incertidumbres de medida, explicadas en términos sencillos, y recomendaciones, porque las mediciones no son una verdad absoluta pero sí una buena guía replicable. En la práctica conviene comprobar los hitos antes de construir o vender. Si está por levantar una casa y la valla del vecino parece sospechosa, pida a un topógrafo que marque los puntos, ahorrarás discusiones y llamadas incómodas a la suegra. Y sí, los peritos muchas veces terminan mediando entre vecinos enfadados. Llevan instrumentos, pero también paciencia. Un topógrafo bien hecho no solo corrige mapas, sino que devuelve calma al vecindario. Historias curiosas, pequeñas líneas, grandes consecuencias. Un trazo aparentemente insignificante en un mapa puede transformar quién cobra los impuestos, quién responde a una llamada de emergencia y hasta en qué escuela van a estudiar los niños de una cuadra. Los mapas no son solo dibujos bonitos, muchas veces funcionan como documentos legales que definen jurisdicción y límites. Cuando esos trazos son imprecisos o se interpretan mal, se generan disputas que van desde pleitos entre vecinos hasta enfrentamientos entre gobiernos locales.
Un ejemplo conocido es la disputa entre dos estados del medio oeste de Estados Unidos que surgió porque mapas y encuestas contradictorias señalaron diferentes líneas fronterizas, llevando a reclamos simultáneos sobre la misma franja de territorio. Errores de topógrafos y de impresión son causas comunes. Si un mojón, esa estaca que marca el límite, se coloca unos metros más allá por un simple descuido, puede bastar para que una granja quede en otro distrito fiscal. En la práctica eso significa que una familia puede pagar impuestos a la autoridad equivocada durante años hasta que alguien revisa la escritura y ordena una nueva medición. A veces los conflictos se resuelven con una sonrisa y un intercambio de tierras, otras veces terminan en demandas y en minutos de reuniones municipales eternas. Es como cuando confundes la llave de casa con la del vecino, incómodo y, a veces, legalmente problemático. Los ríos y otros elementos naturales también juegan su papel en estas curiosas historias. Cuando un río cambia de cauce de forma lenta, la frontera que solía seguir su meandro puede moverse con él y trasladar suposiciones de pertenencia. Si el cambio es brusco por una crecida fuerte, las reglas suelen distinguir entre movimientos graduales y cambios súbitos, con soluciones diferentes según el caso. El resultado práctico puede ser que una parcela que siempre estuvo en un estado termine administrativamente en otro, obligando a sus dueños a actualizar papeles, matrículas de vehículos o incluso pólizas de seguro. Todo por el capricho de una corriente que decidió irse por otro lado. Los errores en mapas impresos o en las primeras cartas oficiales también han provocado consecuencias económicas y sociales importantes. La ampliación artificial de un terreno, como cuando se rellena tierra en una isla para construir, puede generar debates sobre si ese nuevo suelo pertenece a un estado u otro. La famosa negociación entre dos estados costeros sobre una isla ganada al mar es un ejemplo de cómo una modificación del terreno cambia lo legal. En la vida cotidiana eso se traduce en cosas tan concretas como qué normas de construcción aplicar, a quién pedir permiso para abrir un negocio o qué reglamentos de pesca se deben cumplir en ese nuevo tramo de tierra. Hoy, con mapas digitales y GPS, los errores cambian de forma pero no desaparecen. Un punto mal colocado en una base de datos puede desviar ambulancias, confundir repartidores y generar multas por estacionamiento en el sitio equivocado. Por eso es útil comprobar la descripción catastral en la escritura cuando hay dudas, y contratar a un topógrafo si la propiedad es valiosa o si hay vecinos que discuten la línea. En el fondo, esas pequeñas líneas en un mapa son como fronteras invisibles que, si se trazan mal, tienen consecuencias muy visibles, desde risas con vecinos hasta largos expedientes legales. Y, para alivio general, la mayor parte de las veces se arregla con una nueva medición y una buena taza de café en la reunión del ayuntamiento. La economía detrás de una frontera mal definida. La incertidumbre sobre dónde termina un estado y empieza otro impacta de manera directa la vida económica de la gente que vive cerca de esa línea. Cuando no está claro quién es dueño de un predio o qué administración lo regula, los bancos y prestamistas piden papeles claros y muchas veces no otorgan crédito. Derechos de propiedad significa, en palabras sencillas, saber de quién es la tierra y qué puede hacer esa persona con ella. Sin esa claridad, un agricultor no puede hipotecar su parcela para comprar semillas o maquinaria. Resultado, se paraliza la inversión local y se retrasan mejoras sencillas, como poner un riego más eficiente. Y sin riego no hay cosecha abundante, sin cosecha abundante, no hay dinero para el tractor nuevo. Los gobiernos locales también sufren. Si no está clara la frontera, no queda claro quién debe cobrar impuestos ni quién debe pagar por la reparación de una carretera o el mantenimiento de una escuela. En la práctica esto genera dos cosas, duplicación de trámites o, peor, abandono. Es común encontrar que cada lado reclama que el otro es responsable, y al final nadie pavimenta la calle principal. Esto reduce la recaudación fiscal y aumenta la corrupción en algunos casos, porque la ambigüedad facilita que actores aprovechen lagunas. Un comerciante puede declarar actividades en el lado que ofrece menos controles o impuestos más bajos. Pequeños negocios terminan compitiendo en desventaja, y la calidad de los servicios públicos baja. La inversión privada se retrae frente a fronteras mal definidas. Empresas grandes evitan ubicar fábricas o centros logísticos en zonas donde los permisos pueden ser cuestionados por dos administraciones diferentes. Los proyectos que sí se lanzan pagan más en asesoría legal y en estudios de mensura para intentar asegurarse una posición jurídica. Esto encarece todo. Un ejemplo cotidiano, un empresario que quiere construir un depósito de alimentos tiene que negociar con dos oficinas diferentes para la licencia y termina eligiendo otra localidad más estable, aunque el terreno cercano a la frontera sea más barato. Además, la falta de infraestructura compartida, como redes eléctricas o gasoductos, limita el crecimiento económico regional. Los mercados locales y la población responden con creatividad, a veces en formas grises. Surgen mercados informales que aprovechan diferencias de precios o regulaciones, vendedores cruzan mercancías sin pasar por aduanas claras, y se generan rutas de contrabando pequeñas que alimentan economías locales pero erosionan la formalidad.
Esto tiene dos caras. Por un lado, puede ofrecer bienes más baratos en barrios pobres. Por otro, deteriora la recaudación fiscal y perpetúa la precariedad laboral. A largo plazo la consecuencia es menos inversión pública, mayor desigualdad y comunidades donde las reglas dependen del día. Y sí, en algunos lugares la frontera existe en los mapas pero no en el sentido práctico. La gente sigue poniendo su mercado donde mejor le conviene, y los funcionarios discuten como si fuera un juego de mesa, mientras los vecinos intentan vender suficiente para pagar la luz. Comunidades atrapadas por un trazo equivocado. Un trazo errado en un mapa puede dejar a vecindarios enteros en una especie de limbo administrativo, casas que figuran en un estado para unos servicios y en otro para otro. Esto ocurre cuando la línea que define una frontera fue dibujada, copiada o digitalizada mal, y no coincide con los hitos reales sobre el terreno. El resultado afecta impuestos, escolaridad, permisos y hasta la respuesta de emergencias. Es un problema práctico más que teórico. La gente necesita saber a qué oficina pagar, a dónde llevar a sus hijos a la escuela y qué reglamentos aplicar en su propia calle. Por ejemplo, una familia que cree vivir en un municipio puede recibir la factura de agua de otro. Al mismo tiempo sus hijos están inscritos en la escuela del lado opuesto porque el distrito escolar siguió una versión distinta del mapa. Otro caso común es el de pequeños comercios que intentan tramitar permisos. La licencia municipal solicitada en la oficina más cercana no coincide con la jurisdicción que exige inspecciones. Y sí, hay situaciones donde la policía o la ambulancia dan cual unidad debe atender una emergencia, lo que aumenta el tiempo de espera. En la vida cotidiana eso se traduce en trámites duplicados, llamadas a varios números y veces en las que nadie quiere asumir la responsabilidad. La burocracia, en ocasiones, se comporta como un gato indeciso entre dos balcones. Las comunidades suelen buscar soluciones prácticas y a veces ingeniosas. Vecinos acuerdan de forma informal que una entidad preste servicios mientras se resuelve el trazo oficial. Se colocan señales que indican claramente a qué servicio deben llamar. Se firman convenios entre municipalidades para coordinar recolección de basura o alumbrado público. También se recurre a escrituras notariales que aclaran la situación del predio, o a mapas catastrales actualizados por peritos para sustentar reclamos ante autoridades. Hay un toque de humor entre residentes. Se comenta que el cartero necesita doble entrenamiento y que los gatos del barrio llevan 2 placas de identificación por si acaso. Pero más allá de las bromas, estas medidas permiten a la gente seguir con su vida mientras los técnicos y políticos arreglan el papeleo. Para quien vive en una zona potencialmente afectada, hay pasos prácticos y sencillos que conviene revisar. Consultar el recibo de impuestos y comparar la dirección con la de la factura de servicios, verificar en la oficina electoral cuál es el padrón y dónde corresponde votar, pedir copia del plano catastral en la municipalidad. Si hay dudas, solicitar una visita de verificación. También ayuda a hablar con los vecinos y documentar acuerdos informales por escrito. Así se evita el enredo cuando llegue una inspección o un reclamo. Finalmente, mantener la calma y algo de sentido del humor no está de más. Resolver un trazo equivocado lleva tiempo, pero la cooperación local suele ser la herramienta más eficaz para que los problemas cotidianos no se conviertan en discos rayados de trámites. Soluciones técnicas, nuevas mediciones y GPS. Los métodos modernos de medición y la navegación por satélite han cambiado por completo la forma en que se establecen límites, porque ahora se pueden obtener posiciones con mucha más exactitud que hace solo unas décadas. Los sistemas de posicionamiento global no son un solo aparato, incluyen varias constelaciones de satélites que emiten señales y que, al recibirlas desde tierra, permiten calcular dónde está un receptor. En la práctica eso significa que un equipo de topógrafos con instrumentos profesionales da resultados muy distintos a los que devuelve el GPS de un teléfono. El móvil es útil para llegar a un sitio, pero para marcar un mojón legal se necesita algo más preciso y controlado. Una técnica habitual para mejorar la precisión es usar estaciones base que actúan como puntos de referencia en tierra. El receptor móvil recibe la misma señal que la base y la base le envía correcciones. Así se corrigen errores debidos a la atmósfera o a los relojes internos. Se llama RTK o corrección diferencial en el mundo técnico, y explicado de forma sencilla es como tener a un amigo parado en un punto conocido diciéndote en tiempo real, más a la izquierda, o ahora sí, mientras trabajas. Por ejemplo, un topógrafo puede fijar una referencia estable cerca de un edificio público y luego, con el equipo móvil, pasar por todos los hitos fronterizos verificando su posición relativa con alta precisión. Las herramientas aéreas también forman parte de la solución. Drones con cámaras o sensores de luz, LiDAR, capturan el terreno desde arriba y permiten reconstruir ríos, laderas y caminos con mucho detalle. La fotogrametría, que consiste en unir muchas fotos desde distintos ángulos, transforma esas imágenes en mapas tridimensionales. Imagínalo como hacer un rompecabezas gigante del terreno. Si colocas las piezas bien y las pegas con puntos de control en tierra, el resultado es una imagen que sirve para decidir si la orilla del río está dentro de un estado o del otro.
Además, las estaciones totales, que miden ángulos y distancias con láser, siguen siendo imprescindibles para verificar esquinas exactas sobre el terreno cuando el mapa virtual y la realidad no coinciden. Todo esto se integra luego en sistemas de información geográfica, GIS, donde se mantiene un conjunto de puntos de control y una referencia común para que todos los mapas hablen el mismo idioma. Si un ayuntamiento, un servicio cartográfico o un despacho de topógrafos trabaja con la misma referencia y comparte sus mediciones, las discrepancias disminuyen mucho. En la práctica eso implica volver a medir, actualizar planos digitales, colocar nuevas señales en el terreno y archivar las actas de medición para que no haya duda. Y sí, también implica menos discusiones en una reunión donde antes todos señalaban con el dedo, ahora se saca la tablet y se muestra el dato. Un poco de tecnología y buena coordinación ahorran conflictos y excursiones innecesarias al monte con brújulas improvisadas. Negociación y diplomacia para arreglar el mapa. Los gobiernos suelen acudir a equipos técnicos y diplomáticos cuando aparece un error en un mapa que afecta límites. Primero se verifica, se comparan mapas antiguos, actas notariales y mediciones de campo para saber si el error es de dibujo, de interpretación o de cambios físicos en el terreno. Luego viene la parte de negociación entre las partes afectadas, porque no siempre basta con corregir un trazo, hay intereses humanos y propiedades por detrás. Es trabajo fino y, a veces, lento. En la mesa de negociación participan cartógrafos, topógrafos, abogados y diplomáticos. Los técnicos explican con imágenes satelitales, GPS y sistemas de información geográfica, GIS, dónde está la discrepancia. GIS es simplemente un programa que pone capas de información sobre un mapa para ver todo junto. Después los negociadores usan ese material para acordar soluciones prácticas, establecer mojones, reconocer títulos de propiedad existentes o trazar una línea de compromiso. Un ejemplo sencillo, dos municipios discuten por un meandro de río que cambió y desplazó cercas. En vez de pelear, acuerdan un levantamiento conjunto y una franja de transición para los agricultores. No es magia, son medidas técnicas y acuerdos claros. Cuando no se llega a un acuerdo rápido se recurre a mecanismos formales, mediación, arbitraje o, si las partes lo aceptan, tribunales especializados. La mediación ayuda a encontrar un punto medio con un facilitador. El arbitraje implica que terceros toman una decisión que usualmente es vinculante. Para entenderlo mejor, es como cuando dos vecinos no se ponen de acuerdo sobre una verja y llaman a un tercero para que proponga una solución que ambos acepten o, si no, firmen un compromiso que obligue a cumplir. Mientras se negocia, las partes pueden pactar medidas provisionales para evitar conflictos, permitir el paso temporal por caminos, congelar obras o colocar señales provisionales. También importan la transparencia y la participación ciudadana. Explicar a los habitantes por qué cambia una línea y cómo se compensará cualquier pérdida evita malentendidos. En casos prácticos se hacen audiencias, se actualizan catastro y registros, y se colocan nuevas señales viales. Incluso puede acordarse un intercambio de parcelas pequeñas para mantener servicios públicos y vías intactas. Y sí, se requiere paciencia. Agradecer la cooperación y mantener comunicación frecuente reduce tensiones, y al final el mapa corrige su error acompañado de acuerdos que, si se cumplen, evitan futuros dolores de cabeza. Cambios legales y ajustes de límites. A veces un simple error en un mapa solo sale a la luz cuando alguien va a pagar impuestos y descubre que su parcela aparece en otro municipio. Luego empiezan a brotar preguntas prácticas: ¿quién cobra el impuesto? ¿Quién presta los servicios y quién responde si hay una emergencia? En situaciones así, los poderes públicos suelen recurrir a mediciones nuevas, porque una línea dibujada mal no vale más que una mala receta, necesita corrección. Cuando se confirma el error, hay varias vías para arreglarlo. Los gobiernos locales pueden firmar acuerdos entre sí para mover formalmente la línea, o recurrir a un tribunal que ordene la corrección. También se puede iniciar un proceso administrativo ante la oficina de catastro para rectificar los registros. Un ejemplo cotidiano, un vecindario que de pronto pertenece a otra jurisdicción puede necesitar cambiar la recolección de basura, el servicio de agua y la escuela asignada. Por eso la notificación y la coordinación son pasos prácticos e imprescindibles. En muchos casos técnicos se realiza una nueva mensura usando coordenadas modernas. Hoy se emplean herramientas como GPS para fijar con precisión dónde están las esquinas reales. Después se actualizan los títulos de propiedad y los mapas oficiales. Si alguien perdió derechos o ingresos por el error, puede reclamar indemnización o compensaciones, y si una casa quedó del otro lado de la línea por culpa del mapa, lo más común es negociar la cesión del terreno o ajustar pagos de impuestos hasta resolverlo. No todo término legal significa guerra de papeles y jueces. A menudo la solución más rápida y menos costosa es un acuerdo práctico entre las partes afectadas, intercambio de parcelas, pago simbólico, o incluso mantener la situación en lo esencial mientras se corrige el catastro.
Y sí, en ocasiones la corrección trae cambios extraños, vecinos que ahora votan en otra mesa, una calle que pasa de depender de una policía a otra, o códigos postales que parecen jugar a las sillas. Con buen humor y comunicación, la mayoría de estos ajustes se resuelven sin convertir una línea dibujada mal en un drama interminable. Lecciones aprendidas por gobiernos y cartógrafos. Un simple error en un mapa puede generar consecuencias prácticas muy claras: confusión en la recaudación de impuestos, dudas sobre quién presta servicios básicos y disputas legales entre autoridades. En la vida cotidiana eso se traduce en un agricultor que construye un cercado creyendo que está dentro de su estado y luego recibe una notificación de otra administración, o en una ambulancia que entra en la jurisdicción equivocada por no tener límites bien definidos. Estos ejemplos muestran por qué los gobiernos no pueden delegar la exactitud cartográfica a la buena suerte. Los gobiernos aprendieron que la prevención cuesta menos que la corrección. Es esencial verificar los límites en terreno y no basarse únicamente en mapas antiguos o en copias digitales sin comprobación. Además, la transparencia con la ciudadanía ayuda: publicar borradores, aceptar observaciones y explicar el proceso reduce conflictos. También resulta práctico crear protocolos claros para resolver discrepancias, de modo que un error no derive inmediatamente en litigios largos. En palabras sencillas, es mejor tener un procedimiento que una pelea en tribunales. Para los cartógrafos la lección principal es documentar todo. Un mapa debe llevar notas claras sobre su origen, el método usado y la incertidumbre en zonas problemáticas. Esto es como poner la fecha y los ingredientes en una etiqueta de comida, ayuda a entender qué se está consumiendo. Otra enseñanza fue combinar tecnología con verificación humana. Herramientas modernas como imágenes satelitales y GPS son útiles, pero no sustituyen la inspección en terreno cuando hay dudas. Menos romance con la teoría y más comprobación práctica. Y sí, evitar dibujar límites a ojo al estilo, yo creo que por aquí va. También se valoró el trabajo conjunto entre instituciones. Cuando distintas agencias comparten datos y estándares, disminuye la probabilidad de errores que se arrastren de un mapa a otro. Incluir autoridades locales y a la población en revisiones públicas aporta conocimientos locales que muchas veces no aparecen en los registros oficiales. Un vecino conoce mejor un mojón que un contrato en un despacho. Finalmente, la cultura de auditorías periódicas y copias de seguridad de mapas evita que un error reciente borre décadas de información útil. Un poco de sentido común, comunicación y humor ayudan. No está de más recordar que un mapa no debe ser tan misterioso como un mapa del tesoro. El impacto cultural de una frontera alterada. Un cambio en la línea de un mapa puede modificar de forma directa qué administración presta servicios, y eso tiene efectos culturales visibles en la vida diaria. Por ejemplo, las escuelas cambian de currículo y los niños empiezan a aprender otros contenidos y tradiciones oficiales. Los documentos de identidad y los registros de propiedad pasan a otra oficina, y la policía y los bomberos responden ahora según la nueva jurisdicción. Jurisdicción significa simplemente quien manda y se encarga de resolver problemas en ese lugar, y cuando eso cambia, también cambian reglas y hábitos. Las señales en la calle y los nombres oficiales aparecen distintos y eso altera la memoria colectiva. Un pueblo que antes celebraba un santo bajo la gestión de un estado puede ver variaciones en las fiestas locales porque la nueva autoridad apoya otras actividades. Sin embargo, los vecinos suelen mantener sus costumbres en casa, así que conviven ambas cosas: la tradición privada y la nueva agenda pública. En la práctica se dan situaciones cotidianas como que la abuela siga cocinando la misma receta durante años mientras el ayuntamiento reparte folletos sobre otra festividad. A veces resulta un contraste curioso y hasta gracioso. Los sentimientos de pertenencia también se resienten. Identificarse con un equipo deportivo, una bandera o una historia regional es parte de la identidad cotidiana. Al cambiar la frontera, algunas personas sienten que perdieron su etiqueta oficial aunque no se hayan movido ni un metro. Esto puede provocar desde discusiones vecinales por qué no cantar en celebraciones hasta esfuerzos comunitarios para conservar dialectos o platos típicos. Un ejemplo común es cuando una comunidad que habla una variante lingüística menospreciada por la nueva administración decide organizar talleres para enseñar esa forma de hablar a los jóvenes. La economía local y las formas de relacionarse tampoco se escapan. Mercados y ferias que antes atraían a clientes de ambos lados pueden cambiar horarios o productos según las normas del nuevo estado. Impuestos distintos o permisos diferentes influyen en qué se vende y cómo. En la vida diaria, puede notarse en gestos pequeños: ahora el panadero factura con otro sello, el cartero trae correspondencia con sellos diferentes y algunos vecinos tienen que viajar más lejos para ciertos trámites. Todo esto remodela costumbres, reasigna redes sociales y, a la larga, compone una nueva cultura híbrida donde lo antiguo y lo impuesto terminan negociando su lugar. Mitos y realidades sobre errores famosos. No basta con que una raya en un papel muestre algo distinto. Las fronteras oficiales se basan en leyes, documentos y coordenadas acordadas, no en un dibujo mal hecho.
Muchos creen que un mapa equivocado puede trasladar automáticamente un estado o municipio, pero la realidad es que para cambiar límites se requiere un proceso legal, acuerdos entre gobiernos, encuestas oficiales o decisiones judiciales. Un error en un mapa puede provocar confusión, sí, y hasta peleas políticas, pero rara vez es el único factor que redibuja una frontera. Un mito común dice que los mapas digitales son infalibles porque se actualizan en tiempo real. Falso. Los sistemas digitales heredan errores de bases de datos antiguas y a veces usan valores por defecto que no representan lugares reales. Un ejemplo famoso y educativo es Null Island, el punto, 0 grados N, 0 grados E, que aparece en muchas bases de datos como lugar por defecto. No es una isla, es solo un basurero, donde van las coordenadas erróneas. Eso causa montones de puntos de datos en medio del océano que no son reales, y provoca más risas entre cartógrafos que catástrofes territoriales. Otro ejemplo muy claro para entender la diferencia entre mito y realidad es la historia de las llamadas Islas Fantasma, como Sandy Island, que apareció en mapas y servicios de mapas hasta que expediciones en el mar comprobaron que no existía. Eso demuestra que los mapas pueden arrastrar errores por décadas, pero que la corrección suele venir de la verificación en el terreno y la actualización institucional, no de un simple tachón. En la práctica cotidiana esto se parece a cuando Google Maps te manda la entrada de un edificio por la puerta trasera, molesto para la pizza, pero no cambia la dirección legal de la casa. Cuando un error cartográfico afecta trámites reales, por ejemplo, cobro de impuestos locales, límites de propiedades o jurisdicción policial, la solución pasa por peritos, planos catastrales y, muchas veces, tribunales. En países federales, los tribunales supremos o tribunales especializados intervienen para dirimir disputas entre entidades territoriales. Es decir, aunque un mapa impreciso encienda la chispa, lo que realmente resuelve la llama son las reglas y evidencias oficiales, no la impresora que imprimió el mapa. En la vida diaria conviene ser escéptico y práctico. Si tu app de mapas te dice que tu casa está en otro estado, chequea la escritura y el catastro antes de cambiar tu voto. Y si trabajas con mapas, haz revisiones simples que eviten chistes posteriores, corroborar con fuentes oficiales, revisar coordenadas y preguntar a la gente del lugar. Al final, los errores cartográficos son entretenidos para contar en una tertulia, un poco peligrosos en trámites legales, con suerte, corregibles con paciencia, sentido común y una buena encuesta en el terreno. ¿Cómo enseñar este tema de forma entretenida? Un error en un mapa es una excusa perfecta para enseñar varias cosas a la vez. Geografía básica, cómo se toman decisiones colectivas y la importancia de comprobar fuentes. Empieza mostrando una copia simple de un mapa con una línea equivocada y pídele al grupo que identifique que está mal. Eso despierta curiosidad y al mismo tiempo pone sobre la mesa la idea de que los mapas no son verdades absolutas, son representaciones hechas por personas. Usa actividades prácticas para mantener el interés. Divide la clase en equipos y entrégales materiales sencillos, papel, reglas, lápices de colores, cinta adhesiva y un mapa impreso con el error. Cada equipo debe recrear la situación en miniatura, por ejemplo marcando límites en el patio o en un plano de la escuela. La actividad es visual y táctil. Además, al mover las piezas y dibujar líneas, comprenden mejor cómo un trazo puede tener consecuencias reales. Es divertido y activo. Ríete un poco cuando alguien traza una frontera con un garabato gigante, el humor relaja y ayuda a aprender. Incorpora un juego de roles para explicar las implicaciones sociales y legales de un límite mal definido. Algunos serán topógrafos, otros vecinos y algunos mediadores. Cada uno defenderá su versión del mapa usando argumentos simples. Mi jardín llega hasta esta acera, o mi clase usa esta cancha. Esto enseña negociación y pensamiento crítico. También sirve para practicar lenguaje, pedir datos, explicar cambios y llegar a acuerdos. Pequeñas dramatizaciones como esta hacen que la lección se quede en la memoria. Aprovecha la tecnología de manera sencilla y práctica. Muestra en el proyector una imagen satelital de la zona, como la que todos pueden ver en su teléfono, y compárala con el mapa impreso. Explica en palabras claras que las imágenes satelitales son fotos desde arriba y que no siempre coinciden con mapas viejos. Luego, propone una tarea, cada estudiante compara una pequeña área de su barrio con el mapa de la escuela y anota diferencias. Es una actividad moderna, relevante y directa. Y si alguien pregunta por GPS, responde con una frase amable: el GPS ayuda, pero no es infalible. Incluye una evaluación creativa y corta para cerrar la sesión. Pide que cada alumno escriba una carta breve como si fuera un vecino afectado por el error, o que haga un póster con ideas para evitar futuros errores. Estas entregas muestran comprensión sin aburrir. También valora el proceso, quién propuso verificar fuentes, quién colaboró en la maqueta y quién facilitó la negociación. Pequeñas recompensas simbólicas, como un diploma de mini topógrafo, añaden motivación y son motivo de risas. Finalmente, conecta la lección con ejemplos cotidianos para que todo parezca útil.
Habla de un plano de una casa mal dibujado que hizo perder tiempo a los mensajeros, o de una señal equivocada que cambió la ruta de una carrera local. Historias así acercan el tema. Cierra con una reflexión rápida: comprobar 2 veces, preguntar y trabajar en equipo evitan muchos problemas. Y no olvides bromear: si el mapa falla, al menos tendrá buena historia para la próxima clase. Actividades didácticas para estudiantes. Un simple error en un mapa puede provocar confusión sobre dónde empieza y termina una jurisdicción, y esa idea es la base para actividades escolares que desarrollan pensamiento crítico y manejo de fuentes. Plantea objetivos claros al inicio: interpretar mapas, comparar versiones y argumentar soluciones basadas en evidencias. También puedes pedir que los estudiantes practiquen habilidades prácticas como medir con reglas o usar brújula, sin necesidad de términos complicados. Organiza una actividad de comparación de mapas en grupos, reparte 2 copias ligeramente diferentes del mismo territorio y pide que marquen las discrepancias. Da materiales sencillos: papel milimetrado, reglas, lápices de colores y una hoja para anotar observaciones. Explica qué es la escala de forma simple: es la relación entre lo que ves en el papel y lo que hay en la realidad. Por ejemplo, si un camino parece corto en el mapa, puede ser largo en la vida real si la escala es pequeña. Invita a que midan distancias con la regla y luego las comparen con distancias en una aplicación de mapas para ver si coinciden. Si no coinciden, anoten posibles causas. Añade un toque de humor: el que tenga la peor excusa cartográfica gana un premio simbólico, como una pegatina. Propone un debate simulado donde cada alumno toma un rol: agricultor afectado, comerciante, funcionario municipal, habitante de la zona. Entrega a cada rol una tarjeta con intereses y datos del mapa que les favorece. El objetivo es negociar una solución justa usando las pruebas obtenidas en la actividad anterior. Ensaya reglas sencillas: cada turno dura 1 minuto y se debe citar una evidencia del mapa. Esto enseña a argumentar con datos y a reconocer que los límites no son solo líneas, sino decisiones con consecuencias reales. Es más emocionante que un partido de fútbol en el recreo, y además más educativo. Introduce una sesión con herramientas digitales básicas para superponer mapas antiguos y actuales. Por ejemplo, usar Google Earth o aplicaciones que permitan añadir capas sencillas. Explica paso a paso cómo cargar imágenes y ajustar su posición sin tecnicismos. Mover, rotar y escalar hasta que coincidan con ríos y carreteras actuales. Pide un mini proyecto donde cada pareja muestre una captura antes y después y escriba un breve texto explicando las diferencias encontradas. Un ejemplo práctico: comparar el mapa de una zona escolar con la imagen satelital para ver si la línea de límite toca una cancha o un árbol grande. Al final, los estudiantes entienden que un error pequeño puede desplazar una frontera lo suficiente como para confundir a un vecino. Organiza salidas cortas o entrevistas con autoridades locales, con permiso, para ver mapas oficiales en el ayuntamiento o en la escuela. Prepara preguntas sencillas: ¿cómo se decidió esta línea? ¿Qué documentos respaldan el límite? ¿Qué pasa si hay un error? Los alumnos anotan respuestas y luego redactan un informe breve en equipo. Esto conecta la teoría con la vida real y muestra que la cartografía tiene impacto social. Además, conocer a una persona que firma mapas suele ser más entretenido que leer una fotocopia. Evalúa mediante rúbricas simples: claridad de las observaciones, uso de evidencia cartográfica, calidad de la comunicación y trabajo en equipo. Pide una reflexión final donde cada estudiante explique en una frase cómo cambiaría su conducta ante un mapa dudoso, por ejemplo, consultar otra fuente antes de actuar. Cierra con una actividad creativa: diseñar un mapa alternativo que resuelva el conflicto detectado, y presentarlo como si fueran arquitectos de fronteras. Un toque lúdico ayuda a fijar lo aprendido y provoca sonrisas en la clase. Recursos y lecturas para profundizar. Para investigar cómo un error en un mapa cambió los límites estatales, es imprescindible consultar tanto fuentes primarias como secundarias. Las fuentes primarias son documentos originales, planos de campo, actas de comisiones de límites, registros notariales, escrituras y apuntes de los topógrafos. Las secundarias son análisis, artículos académicos y reseñas que interpretan esos documentos. Empieza por identificar qué oficina administra los registros de tierra en la región afectada. En muchos países existe un catastro municipal o provincial donde se guardan los planos parcelarios y las mediciones. También conviene revisar los archivos estatales o nacionales y las colecciones de mapas digitalizados en bibliotecas importantes. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la colección David Rumsey ofrecen mapas históricos accesibles en línea. No todo está en Internet. Sin embargo, el plano que cambió una línea puede seguir guardado en un cajón del registro catastral del condado, así que una visita presencial puede ser necesaria. Para acceder a estudios y artículos académicos, utiliza bases como Store, Google Scholar o repositorios universitarios. Ahí encontrarás casos comparables y análisis sobre metodología de medición y errores cartográficos. Lee primero artículos introductorios para entender el contexto y luego pasa a estudios de caso más detallados. Un ejemplo cotidiano:
Si sospechas que la cerca del vecino está en una franja que alguna vez fue disputada, busca el plano parcelario antiguo y compáralo con la escritura actual. Muchas veces el conflicto local tiene documentos valiosos que no llegan a publicaciones grandes. Cuando revises documentación técnica, pide siempre la explicación en lenguaje sencillo al personal de archivo o a un topógrafo. Nadie te va a penalizar por pedir que te traduzcan metros cúbicos de error a algo más comprensible. Las herramientas digitales actuales facilitan mucho la comparación entre mapas antiguos y actuales. QGIS, un software libre, permite referenciar un mapa antiguo y sobreponerlo sobre un mapa moderno para ver dónde coincide y dónde no. Es sencillo de usar para tareas básicas, arrastra la imagen del mapa escaneado, alineas puntos conocidos como ríos o cruces, y listo. Si suena complicado, hay tutoriales en video paso a paso. Además, consulta portales GIS estatales o municipales que suelen ofrecer perfiles de límites administrativos. Descargar esos archivos y abrirlos en QGIS te permite ver data oficial de manera clara. Y no te olvides de OpenStreetMap, su comunidad a veces conserva detalles locales que no aparecen en mapas comerciales. Para lecturas menos técnicas y más narrativas, busca estudios de caso en revistas de geografía, derecho territorial y patrimonio. Los informes de comisiones de límites y las sentencias judiciales son lecturas obligadas cuando la disputa llegó a tribunales. Puedes encontrarlas en bases de datos jurídicas como Google Scholar, sección CASELab o en el repositorio del Poder Judicial correspondiente. También contacta con sociedades históricas locales. Suelen tener cronologías, artículos y guías que explican eventos complejos en lenguaje llano. Un ejemplo práctico: en un pueblo, la sociedad histórica suele conservar recortes de prensa y mapas escolares que ayudan a entender cómo se difundió un error cartográfico en la vida cotidiana. Finalmente, combina fuentes y verifica todo con paciencia. No te fíes solo de una copia escaneada ni de la memoria oral, que a veces transforma una coordenada en leyenda de barrio. Consulta a un topógrafo si vas a tomar decisiones legales o de propiedad. Su pericia convertirá datos en certeza. Y para amenizar la tarea, recuerda que estudiar mapas antiguos puede ser tan entretenido como armar un rompecabezas, aunque con menos piezas perdidas bajo el sofá. En pocas palabras, un trazo mal colocado en un mapa puede convertirse en una línea real en la tierra, cambiar quién administra un territorio, alterar impuestos y hasta decidir dónde van los servicios. Lo que pasó fue simple: una medición equivocada y decisiones humanas, no máquinas misteriosas, transformaron un error en la nueva realidad fronteriza. Piensa en ello como poner la dirección equivocada en una mudanza. El camión llega al lugar distinto y todos se adaptan, para bien o para mal. Esto importa porque los mapas no son solo dibujos bonitos, son instrucciones que usamos para repartir recursos, votar y reclamar derechos. Y sí, a veces los acuerdos entre vecinos o los tribunales arreglan el problema, otras veces la línea queda así por décadas. En la vida cotidiana sucede igual. ¿Cuántas veces tu GPS te manda por una calle cerrada y terminas haciendo un rodeo? Lo mismo, pero a escala estatal, menos divertido cuando toca papeleo. Si te sorprendió esta historia, imagina cuántas más hay escondidas en viejos documentos y mapas polvorientos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas entregas. En el siguiente video veremos otro error cartográfico que provocó cambios inesperados. Y sí, hay anécdotas tan ridículas que no podrías inventarlas. Comparte este video con amigos a los que les gusten las historias curiosas y deja en los comentarios qué caso te gustaría que investiguemos: fronteras, errores urbanos o mapas que rompieron familias. Gracias por acompañarnos en este viaje por líneas que, al fin y al cabo, deciden mucho más de lo que imaginamos.